Probablemente no recordarás nada de los 4 años de edad, de los 6 a los 7 años, porque los recuerdos de nuestra infancia son, por desgracia, fragmentos o muy vagos. La razón por la que tengamos no muchos recuerdos de nuestros primeros años consiste en que no pudimos instrumentarlos, es decir, para organizarlo de manera que pudieran ser almacenados, o lo reprimimos. Freud sostenía que nuestros sentimientos y experiencias infantiles por no resultar problemáticos. Otra razón es que es la total desconfianza que debemos mostrar frente a los que recordamos con absoluta certeza de la manera en que los sucesos reales llegan a ser distorsionados por historias que hemos oído o fotografías que hemos visto. ¿Y cómo es que recordamos? Pues tiene lugar una función de 4 pasos básicos. El primero tiene que ser percibido algo, verlo, oírlo o ser consciente de ello por medio de algún sentido. Después, introducirlo en tu memoria. El tercero es retenerlo. Finalmente, el cuarto es ser capaz de encontrarlo para que pueda ser utilizado. La percepción es el primer paso para este proceso y puede ser de manera involuntaria, como por ejemplo ver, oír, algo que tenemos que producir una impresión. O bien puede ser un esfuerzo deliberado para prestar atención a la información y así tu percepción será más aguda. El segundo es codificarlo, o sea, todo lo que desees recordar. El proceso de clasificación de la información. Necesitas que la información esté preparada para tu almacenaje, organizarla y de alguna manera significativa. El material también puede ser codificado por su sonido o por su significado, pero solo la información codificada puede ser recordada. El tercer paso es el almacenamiento. El material para que pueda permanecer en la memoria. Y el cuarto es la recuperación. Extraer del almacén la información. La perfección con la que hayamos preparado la información para su memorización y almacenamiento determinará la eficiencia con la que podamos recuperarla. Hay 2 explicaciones de la manera en la que ocurren estos procesos: el almacenamiento y la transferencia. Modelo de memoria propuesto por Richard Atkinson y Richard Shirk. Niveles de procesamiento. La información pasa de la memoria sensorial, que en menos de 2 segundos se olvida, o se transfiere a la memoria de corto plazo, que puede ser alrededor de 20 segundos en ser olvidada. Si no desaparece esto, se irá a la memoria de largo plazo, donde permanecerá el resto de nuestras vidas. La memoria sensorial es como una cámara fotográfica que toma lo que ves, oyes, hueles, saboreas o tocas. Durante una fracción de segundo, el cerebro absorbe todos los aspectos del recuerdo. Esta información está constituida por la pura realidad de la vida, frente a la cual puede reaccionar introduciéndola a la memoria o ignorándola y olvidándola. Perlin estableció la naturaleza fugaz de la memoria sensorial. Demostró que si se presentaba el tono con un retraso de un solo segundo, los sujetos eran capaces de recordar muy poco. Los tipos de memoria sensorial son la memoria icónica, la cual procede de los órganos de la visión, y la memoria ecoica, donde las imágenes icónicas desaparecen más rápidamente que las que provienen de nuestros oídos. Estas duran un poco más, como debes de haber observado si alguna vez te has parecido oír que la radio continuaba funcionando después de haberla desconectado. También tenemos memoria sensorial para los otros sentidos. De la memoria es en términos a corto y a largo plazo que se remontan en el siglo XIX. En los años 60 se desarrollaron un modelo clásico explicando todos los aspectos y recuerdos pasan del almacén a corto y a largo plazo. A esta teoría se le conoce como modelo modal o modelo multi-almacén y ha sido ampliamente desarrollado por Atkinson y Shirk. A día de hoy aún existen controversiales al respecto del funcionamiento de los mecanismos concretos por los cuales tiene un lugar esa transferencia, así como si todos los recuerdos o solo uno formara parte de ellos pasan a ser retenidos de forma indefinida. Algunos autores pasan
en duda incluso la existencia de una separación genuina entre ambos almacenes. Un ejemplo en el cual podemos desarrollar nuestra memoria a corto plazo para que sea a largo plazo. Por ejemplo, el ballet. Si inicias desde chiquito, el ballet desde un inicio te dan pasos, combinaciones mejor dicho, para retenerlo en la mente, o sea, para ir desarrollando nuestra memoria, para que tengamos una memoria rápida y así aprendiendo mejor las cosas. Bueno, ahora pasamos a la memoria a corto plazo, entre abreviaturas MCP, también conocida como memoria secundaria o memoria activa. Es la capacidad para mantener en mente de forma activa una pequeña cantidad de información de forma que se encuentre inmediatamente disponible durante un corto periodo de tiempo. La duración de la memoria a corto plazo está estimada en varios segundos y respecto a su capacidad está comúnmente aceptada la cifra de 7 más 2 largo plazo 7 más 2 elementos. Por el contrario, la memoria a largo plazo almacena de forma inmediata una cantidad de información que se supone que puede ser ilimitada. La memoria a corto plazo debe distinguirse de la memoria operativa, que hace referencia a las estructuras o procesos que intervienen en el almacenamiento y manipulación de la información. Craig y Lockhart discreparon el concepto de memoria dividida en tres estructuras independientes: la sensorial, a corto plazo y a largo plazo. Identificaron solo un tipo de memoria y sostienen que la capacidad para recordar depende de la profundidad con que procesamos la información. Este concepto considera a la memoria un proceso más activo que pasivo, siendo la memoria el resultado directo de la actividad mental del sujeto. Craig y Tulving realizaron, para probar su tesis, observar diversas palabras. Posteriormente preguntaron a ciertas personas si una determinada palabra estaba en mayúsculas, si rimaba con algún sonido específico o si se podía encajar en una categoría dada. La mayoría de las veces recordamos mejor lo primero y lo último que hemos aprendido, y eso se le llama la curva de posición serial. Este hecho expresa los efectos de primacia, que es la tendencia a recordar los elementos que se aprenden en primer lugar, y reherencia, que es la tendencia a recordar los elementos que se aprenden en el último lugar. Una explicación posible de ese hecho común es que los primeros nombres que has aprendido han entrado a la memoria a largo plazo, mientras que los demás lo hicieron solo en una memoria a corto plazo, dado que el material de la memoria a corto plazo es desplazado por la nueva información. Está el recordar, pero lo más raro, que es el efecto de von Restorff. Un ejemplo de esto es el nombre de una persona. Es el nombre de una persona que da tendencia a recordar un elemento raro, con independencia de su posición en una lista. Otra manera de recordar mejor es aprender en un estado de ánimo similar. Eso quiere decir que es la memoria independiente del estado, que consiste en recordar cuando estamos en estado que no es natural. Es la relación entre el estado de ánimo y la memoria. Como cuando estás concentrado, pero después de un rato se te olvida. Asociamos una emoción particular con una idea o un hecho concreto, y uno de los dos nos ayuda a recordar la otra. Podemos salir de los estados de ánimo depresivos centrándonos liberadamente un recuerdo feliz o pensamiento agradable, y dejar entonces que esta situación positiva nos lleve a un estado de ánimo mejor. Otra manera es relacionarla con sucesos emocionales significativos, que son los recuerdos vívidos. Un ejemplo es cuando sucedió el temblor de hace 2 años, donde murieron muchas personas. Pero si les preguntas a las personas de ello, describen el suceso, lo esencial del suceso, de qué fue lo que pasó, qué estaban haciendo en ese momento, y esto se le llama memoria vívida. Simplemente se encuentra allí a punto para aparecer que todo detalla a las más leves insinuación. Es como si nuestro sistema nervioso tomase una instantánea de los sonidos, visiones, olores, tiempos, clima emocional e incluso las posturas corporales que experimentamos en ciertos momentos. Pero aún así, la instantánea no es completa. Incluye ciertos elementos básicos, como el lugar donde nos encontrábamos, lo que hacíamos,
quién nos dio la noticia, qué hicimos después, cómo nos sentíamos nosotros y lo que nos rodeaba al conocer el hecho. También capta algunos detalles triviales y deja otros. Puede tratarse de un momento excepcional importante en la historia o de tu vida personal. La memoria vívida tiene un lugar en un momento de sorpresa, de choque y de gran significado personal y biológico. Pero, ¿por qué recuerdan detalles de la propia vida sin otro significado de la conciencia de un hecho histórico? Brown y Kuchlin creen que la impresión de un recuerdo como esos de nuestra memoria tuvo un valor de supervivencia en otras épocas. Es importante poder recordar hechos significativos. Pero Neisser propone otra explicación. Para este tipo de recuerdos, presentó pruebas que a menudo son impresos que recuerdos de un individuo sobre lo que estaba haciendo en un momento dado, mientras Brown y Kulik creen que el recuerdo está fijado en el momento en el que ocurre el suceso. Neisser cree que es evidente que la gente relata muchas veces la descripción de los sucesos que recuerda y la fotografía se ha realizado posteriormente dado el significado que adquiere el conocimiento en la mente de la persona después del suceso. También opina que los recuerdos vividos de sucesos interesantes de públicos son mitos colectivos, lugares que sitúan nuestra corta vida en el curso de la historia y poder decir, yo estaba ahí presente. También asociamos un pedazo de nuestra historia personal, nos vinculamos a la gran tapiz a través del cual es narrada la historia de nuestra civilización. Llegamos a ser una parte de algo más grande, más importante que nuestra propia existencia personal. Vemos cómo funciona nuestro mecanismo de recuperación de recuerdos cada vez que buscamos un recuerdo en nuestra mente, ya que utilizamos algunos indicios que nos habrán de conocer a nuestros objetivos. Este procedimiento nos ayuda a recuperar muchos recuerdos vagos, sin embargo, a veces también produce la aparición de recuerdos que son inexistentes. Rellenamos los huecos de nuestra memoria a menudo inventando el material que falta, aunque luego estemos totalmente seguros de que este sí era verdadero. Esta información resulta especialmente significativa cuando advertimos que muchos proyectos de investigación se han basado en la información retrospectiva, es decir, información deducida de lo que las personas recuerden. Por último, este estudio sugiere que nuestros recuerdos responden a dos tipos de información, la que recibimos durante la percepción del hecho original y la que introducimos después. ¿Qué olvidamos? Todos nos olvidamos constantemente de todo tipo de cosas. Los psicólogos han llegado a la conclusión de que olvidamos de una manera ordenada y de una manera precisa. El primer investigador de la memoria fue Hermann Ebbinghaus. En este establece que olvidamos muy rápidamente al principio, pero que después se olvida y que se hace un paso lento. Esto quiere decir que cuando aprendemos nosotros verbos en inglés o dependiendo de las cosas, en un momento dado nos vamos a olvidar. Esto es debido a que vamos a volver a reaprender lo que ya estudiamos para que así esto se vuelva a recordar en ese mismo instante o después. Progresivamente, incluso los efectos del reaprendizaje va disminuyendo de forma que no resulta a veces eficaz. La información que se aprendió con anterioridad interfiere con la habilidad para recordar la información nuevamente. En la interferencia retroactiva, conocida como IR, la información que aprendemos después produce una barrera de memoria que interfiere en el recuerdo del material aprendido y previamente. El fallo en la recuperación. Este fallo es el tipo de olvido, el trazo de la memoria que existe, pero que no podemos recordarlo o llegar a él, en lo que se muestra a que la gente normal a menudo tiene dificultades al recordar. Esto quiere decir que cuando queremos recordar algo que ya pasó mucho tiempo atrás, no podremos porque nos va a dar un fallo y no vamos a volver a recordarlo tal y como estaba anteriormente. Muchos psicólogos contemporáneos opinan que a menudo nos cuesta llegar a los recuerdos de la memoria a largo plazo porque no tenemos las claves apropiadas para recordarlos, no por un decadamiento o una interferencia. Tulbin
sostenía que cuando se proporciona a los individuos las claves de recuperación, el aprender algo por primera vez, estas claves las ayuda a recordarlo más tarde. Quiere decir que cuando aprendemos algo y volvemos a recordar lo que ya pasó, esto nos va a ayudar a recordarlo conjuntamente. ¿Son permanentes los recuerdos? Algunas veces sí y algunas veces no. ¿Cuál de las siguientes manifestaciones refleja mejor la propia opinión? Número 1. Todo lo que aprendemos está permanentemente almacenado en la mente, aunque algunas veces no son accesibles algunos detalles. Algunas veces podremos recordar todo el detalle de todo el recuerdo, pero muy pocas veces no. Con la hipnosis u otra técnica especial, estos detalles inaccesibles se podrán recuperar nuevamente. Algunos detalles que aprendemos pueden perderse para siempre en la memoria. No será nunca posible recuperar todos los detalles, ni con la hipnosis ni con otra técnica especial, porque ya no se encontrarán ahí. Bajo la hipnosis de la información no relatada previamente que ayuda a veces a las personas. Que algún cambio físico debe de tener lugar en el sistema nervioso cuando aprendemos algo nuevo. Si esto no ocurriera, ¿cómo podríamos recordar el nuevo aprendizaje en un momento posterior? El algo que permanece después del aprendizaje es el engrama, denominado así por el investigador pionero Carl Laszlo. El engrama es la base biológica de la memoria y del aprendizaje, aunque no existe consenso pleno de qué es y en dónde se encuentra. Sin embargo, esta es una de las áreas más activas en la investigación psicológica. Se considera que una teoría planteada por el investigador Donald Hebb todavía proporciona un modelo preciso de los procesos fisiológicos responsables del aprendizaje y la memoria. De acuerdo con Hebb, la facilitación sináptica es la base biológica del aprendizaje y la memoria. Las experiencias individuales producen patrones únicos de actividad nerviosa que causan que ocurran cambios estructurales en la sinapsis. Esos cambios hacen que las sinapsis sean más eficaces. Ganó un premio Nobel en Medicina y Fisiología por su investigación sobre el papel que tienen en la memoria los cambios en las sinapsis nerviosas, en una serie de experimentos realizados en caracoles marinos. Gander y sus colaboradores brindaron un fuerte apoyo a la teoría sináptica de Hebb. Sugiere que los cambios químicos en la sinapsis son frágiles al principio. Sin embargo, si no sucede nada que interrumpa este proceso, se hacen más permanentes en el curso de unos cuantos minutos u horas. Este proceso se conoce como consolidación. En la memoria revelan dos formas que difieren en la memoria a corto plazo y la memoria a largo plazo. La primera son que las diferencias en el papel de los cambios sinápticos y el segundo es que diferentes estructuras encefálicas están involucradas en la memoria a corto plazo y a la memoria a largo plazo. Por ejemplo, cuando visitas una ciudad por primera vez y aún puedes recordar una escena, esta se debió almacenar y procesar temporalmente en el hipocampo, luego transferida al lóbulo occipital de la corteza cerebral, donde se procesó por primera vez. Entonces, a medida que recuerdas y piensas ahora en esta memoria, los lóbulos frontales juegan el papel principal. De este modo, las tres etapas de la memoria involucran una variedad de estructuras encefálicas diferentes a medida que la información es almacenada y recuperada. La amnesia retrógrada es un trastorno de la memoria caracterizada por la incapacidad para recuperar recuerdos antiguos de largo plazo, por lo general por un periodo específico que se remonta hacia atrás a partir del inicio del trastorno. En pocas palabras, no se puede recordar lo que pasó antes y durante el accidente. Por lo tanto, se puede crear nuevos recuerdos de largo plazo durante el periodo después de la amnesia. La pérdida de memoria no abarca toda la vida del individuo y puede ser causada por convulsiones, diferentes tipos de daño encefálico y un golpe en la cabeza o sucesos con mucho estrés. La mayoría de los investigadores cree que ocurre porque el suceso estresante o daño al encéfalo interrumpe el proceso de consolidación. Pero algunos creen que el suceso crea una forma intensa de interferencia retroactiva que bloquea la recuperación.
Otro tipo de trastorno de la memoria es la amnesia anterógrada, caracterizado por la incapacidad para almacenar y recuperar información nueva en la memoria a largo plazo. Un caso famoso de este trastorno es el de un paciente conocido como HM, que empezó a sufrir ataques epilépticos a la corta edad de 10 años y a la edad de 27 años se sometió a una cirugía, la cual destruyó varias estructuras encefálicas importantes para la memoria. Tras la cirugía, HM dejó de tener convulsiones con tanta frecuencia, pero había perdido la capacidad de crear nuevas memorias o recuerdos. Y no podía mantener los pensamientos en su cabeza por más de 20 segundos. La amnesia anterógrada es caracterizada por la incapacidad para incorporar nueva información a su memoria a largo plazo. La estructura biológica clave que fue dañada en la cirugía de HM y que a menudo es lesionada en la amnesia anterógrada es el hipocampo. El daño al hipocampo permite recordar los recuerdos nuevos y antiguos, pero impide la formación de nuevos recuerdos declarativos de largo plazo. Tanto la amnesia retrógrada como la amnesia anterógrada son experimentados por los individuos con síndrome de Korsakoff, trastorno encefálico causado por la pérdida prolongada de la vitamina tiamina de la dieta de los alcohólicos crónicos. 3. Los individuos con síndrome de... Con este síndrome entran en confabulación cuando no pueden recordar algo que se necesita para una afirmación, así que simplemente lo inventan.